Hola, hoy vamos a ver un tema muy importante, el concepto de fuente de corriente ideal y fuente de corriente real. Este concepto nos va a servir bastante para en el futuro hacer nuestros circuitos de transistores, porque recuerden que el transistor es una fuente de corriente controlada por corriente. Y también vamos a ver por qué la resistencia interna de la fuente tiene que ser grande, ideal, tendiendo al infinito. Una fuente de corriente ideal es una fuente teórica que nos va a entregar una corriente con un valor fijo. Esta corriente se va a conectar a una carga, ¿no?, que es un dispositivo o circuito que se va a alimentar. Eso se modela como una RL. Esta fuente de corriente nos va a inyectar una corriente en este sentido, que al pasar por la carga nos va a generar una caída de tensión o un voltaje, que vamos a llamar voltaje RL. Este voltaje va a estar polarizado de esta manera. Como la corriente ingresa por aquí, se le coloca el signo más y por donde sale el signo menos. Bien, entonces, ¿qué sucedería si nosotros colocamos una fuente de manera inversa, al revés? Vamos a ver. Si nosotros colocamos una fuente de corriente en este sentido, y lo conectamos a nuestra carga, va a generar una caída de tensión por el recorrido de la corriente. Pero esta vez va a tener una polaridad de esta manera. Más, menos, en sentido contrario. Esta flechita nos indica el sentido de la corriente. Entonces, en este circuito, lo que va a mandar va a ser la corriente. Y el voltaje va a variar dependiendo de la carga. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? En este caso, que el voltaje de la carga va a ser igual a la corriente del circuito, que en este caso nos está entregando la fuente de corriente, multiplicada por la resistencia de carga. Y sabemos, por el video que vimos de la ley de Ohm, que esto es directamente proporcional. Si tenemos la corriente fija y nosotros variamos la resistencia de carga, si aumentamos el valor, ¿qué va a suceder? El voltaje va a aumentar. Si disminuimos esta resistencia de carga, el voltaje va a disminuir. Y la corriente se mantiene constante porque es lo que nos está entregando la fuente. Bien, entonces nos vamos a centrar en este circuito de aquí, de la izquierda. Como un ejemplo, vamos a colocar que nuestra resistencia de carga mida 100 ohmios. Y nuestra corriente, nuestra fuente de corriente nos va a entregar 1 amperio. Entonces, a nuestra resistencia de carga o nuestro circuito va a llegar 1 amperio también. ¿Ya? Y nos va a generar una caída de tensión, como hemos dicho, que va a ser el voltaje de la resistencia de carga, que es la corriente multiplicado por esa resistencia. En este caso, 1 amperio multiplicado por 100 ohmios.
¿Cuánto va a ser este voltaje? Va a ser 100 voltios y va a tener esta polaridad, positivo, negativo. Si nosotros cambiásemos a una resistencia o una carga de 1000 ohmios, ¿qué va a pasar? El voltaje va a ser ahora de 1000 voltios. ¿Sí? Entonces, en el circuito el que está mandando es la corriente que nos está entregando esta fuente. ¿Listo? Y vamos a ver en un ejemplo bien práctico esta aplicación. Este concepto nos va a servir para diseñar circuitos con dispositivos semiconductores como el transistor. Si no entendemos bien este concepto, entonces los circuitos con transistores no lo vamos a entender. ¿Listo? Entonces yo les voy a colocar un ejemplo bastante sencillo para que ustedes relacionen con sus diseños electrónicos con transistores. ¿Listo? Que vamos a ver más adelante en otros videos. Digamos que yo quiero encender un diodo LED o un diodo emisor de luz. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo práctico para que se entienda más claramente, ¿no? Vamos a conectar acá y vamos a manejar un estándar de los LEDs. ¿Sí? Un estándar, el funcionamiento normalmente del LED, el voltaje del diodo LED va a ser de 2 voltios y su corriente va a ser de 10 miliamperios, ¿no? Estoy utilizando un estándar, porque dependiendo del LED, algunos funcionan con 2.5, 1.8 o 3 voltios, 15 miliamperios, etcétera, ¿no? Estamos utilizando este estándar para que sirva como ejemplo. Mayormente, este es el del diodo LED de color verde, si no me equivoco. Entonces acá me está diciendo que bien necesito 2 voltios o 10 miliamperios para que funcione mi diodo LED. En este caso, estamos utilizando una fuente de corriente. ¿Qué vamos a inyectar? 10 miliamperios. Entonces le colocamos una pequeña fuente de 10 miliamperios. ¿Listo? A este LED. Y fíjense, sabemos que el diodo LED tiene esta polaridad. Por eso le colocamos en ese sentido la fuente de corriente. Al nosotros inyectarle 10 miliamperios, ¿cuánto será la caída de tensión en el diodo LED? Aproximadamente 2 voltios, porque esa es la característica de funcionamiento del diodo LED. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos circular 10 miliamperios, nos va a aparecer una caída de tensión de 2 voltios en mi carga. Ahora sí está mucho más clarito, ¿verdad? Y es más aplicativo. Bien, yo les dejo para que piensen un poco y me respondan abajo en la caja de comentarios qué sucedería, porque un ingeniero y un técnico tiene que ser detalloso, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo le colocase una fuente de corriente, pero en este sentido? ¿Mm? Hacia abajo. ¿Qué sucedería con el LED? ¿Mm? Ahora que se ha entendido esta partecita, analicen a ver, ¿qué sucedería si nosotros inyectamos, pero en este sentido, en sentido contrario? Si entendemos este concepto, lógicamente más adelante vamos a entender eh, el diseño electrónico con transistores. ¿Por qué? Porque el transistor, ¿qué cosa es? Una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, como un ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Teniendo el LED
en esta posición, ¿no? Con las características de 2 voltios y 10 miliamperios, ¿sí? ¿Podríamos encender un LED con este transistor? Claro, ¿no es así? ¿Qué es lo que controla aquí el transistor? ¿La corriente o el voltaje? Hemos dicho que es como una fuente de corriente, ¿o no? Entonces acá hay que trabajar, configurar en esta etapa de aquí, ¿no? En la resistencia de base, el voltaje B sub B, ¿no? Dependiendo de la configuración, para encender un LED, ¿o no? Y tiene que ser en este sentido. ¿Listo? Entonces yo tengo que configurar acá para tener 10 miliamperios. ¿Sí o no? Y va a aparecer 2 voltios aquí, porque el transistor controla la corriente, ¿o no? Ahora sí ya se entiende mejor el tema del transistor, ¿no? Vamos a profundizar en videos posteriores. Vamos a trabajar con diferentes configuraciones y vamos a ver que es relativamente sencillo si ponen de su parte. ¿Sí? Muy sencillo. Vamos a ver poco a poco, no se preocupen. ¿Listo? Hasta aquí se ha entendido bastante bien la parte de fuente de corriente ideal. Bien. Entonces, fíjense, también la idea es que esta fuente, de acá parte 1 amperio y me llega la carga 1 amperio. Es decir, no cae la corriente. Pero en la realidad no es así. En la realidad se pierde corriente. ¿Cómo explicamos eso? Con el siguiente tema que vamos a ver, que es fuente de corriente real. Bien, fuente de corriente real. Si nosotros tenemos nuestra fuente de corriente en una cajita y nos dice que nos puede proporcionar, como este ejemplo, 1 amperio, y nosotros conectamos a una carga modelada como una resistencia de carga, es un modelo que puede significar un circuito o un dispositivo. ¿Listo? Y nosotros esperamos que llegue acá 1 amperio. ¿Sí? Porque por acá nos está circulando supuestamente la corriente que nos entrega esta fuente de aquí. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros medimos la corriente, no nos llega 1 amperio, nos va a llegar, digamos, 0.5 amperios. ¿Qué es lo que ha pasado? Parte de la corriente de la fuente se está perdiendo. ¿Sí? ¿Dónde se está perdiendo? Se está perdiendo en una resistencia, en la resistencia interna de la fuente. Acá tiene una resistencia interna, la fuente. ¿Sí? Ojo, no es un resistor que está soldado a... No es un resistor que está soldado internamente y esa es la resistencia. No. La resistencia ya hemos visto en el video de la ley de Ohm, que es una magnitud que se mide, que es la oposición al paso de corriente. Por los componentes internos que tenga esta fuente, se opone de cierta forma al paso de corriente. ¿Y cómo se modela eso? Con esta resistencia, una resistencia interna. Ya no es un resistor. Entonces, si acá me está llegando 0.5 amperios y la fuente de corriente debe entregar 1 amperio, ¿cuánto será la corriente que está circulando por la resistencia interna? Simplemente la diferencia, 0.5 amperios. Acá se cumpliría la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Voy a hacer otro video donde vamos a explicar de manera detallada y fácil y simple las leyes de Kirchhoff y otros métodos de análisis. ¿Sí? Para ir poco a poco haciendo nuestro propio diseño. ¿Ya? Entonces tenemos acá 0.5 amperios, la mitad se ha perdido.
¿Cómo podemos hallar estas corrientes? Fácil. Si queremos hallar, esta la vamos a colocar corriente RI y esta corriente RL. La corriente RL va a ser igual a la fuente de corriente, el valor de la fuente de corriente, ¿no?, por divisor de corriente, multiplicado por la resistencia interna de la fuente, dividido entre la resistencia interna de la fuente más la resistencia de carga. Como ejemplo, vamos a colocar que esta resistencia tenga 100 ohmios, para comparar con el ejercicio de la fuente de corriente ideal. ¿Cuánto nos daba? 100 voltios, ¿verdad? 100 voltios, una caída de tensión, 100 voltios. Pero en este caso, solamente va a llegar a la mitad, 0.5 amperios. Entonces, ¿cuántos voltios van a caer en realidad? 50 voltios. ¿Sí? No está llegando la corriente necesaria, no está llegando un amperio con el cual uno ha diseñado, y no está generando 100 voltios, sino 50. Entonces, ¿cuánto será el valor de mi resistencia interna a la fuente? Si está cayendo la corriente a la mitad, lógicamente la resistencia es también igual a la resistencia de carga, porque acá se estaría dividiendo en dos, ¿o no? Entonces la resistencia interna sería también 100 ohmios. ¿Lo notan? 100 ohmios. ¿Y qué pasaría si esta resistencia interna de la fuente fuese pequeña? La resistencia interna, digamos, tenemos un valor que es de 10 ohmios. Y estamos conectando aquí una carga de 100 ohmios, igual que los ejemplos anteriores. Bien, ¿cuánto será la corriente que llega a mi carga? Según la ecuación de aquí, sería 1 amperio multiplicado por la resistencia interna, 10 ohmios, entre resistencia interna 10 ohmios más 100 ohmios. ¿Cuánto nos da? 10 amperios ohmios más 110 ohmios sobre 110 ohmios. ¿Cuánto nos da? Nos da 90, mejor lo voy a colocar acá, IRL nos da 90.9 miliamperios. ¿Qué ha pasado con la corriente? No llega 1 amperio, pero ni siquiera llega a 0.5, o sea, la mitad. ¿Qué ha pasado? Porque la resistencia interna de la fuente es muy pequeña y prácticamente la corriente de la fuente se la está comiendo mi resistencia interna, ¿no? Y sabemos acá, por la ley de Kirchhoff, simplemente que es la resta de la corriente principal de la fuente menos la corriente de la carga, es la corriente de la resistencia interna. Vamos a restar, vamos a ver cuánto de corriente se está comiendo esta resistencia interna. La corriente de la resistencia interna va a ser igual a 1 amperio menos 90.9 miliamperios. ¿Cuánto es? 909 miliamperios aproximadamente. Es decir, casi todo el amperaje de la fuente se la está consumiendo mi resistencia interna. ¿Se nota? Se nota clarito, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede si la resistencia interna en la fuente es mucho mayor a la resistencia de carga. Bien, ahora con este valor de la resistencia interna, vamos a ver
cuánto es la corriente que llega a mi carga. ¿Qué es lo que nos interesa? Por eso se calcula, ¿sí? Porque es el dispositivo que vamos a energizar. 1 amperio por, en este caso, 10.000 ohmios sobre 10.000 ohmios más los 100 ohmios de mi carga. ¿Cuánto nos da ahora? Nos da 10.000 sobre 10.100 ohmios. ¿Cuánto es eso? 0.99 amperios. O sea, prácticamente 1 amperio. Es decir, la corriente que nos entrega nuestra fuente va a llegar casi en su totalidad a la resistencia de carga. ¿Ya? Y eso es lo que se busca. Entonces, como conclusión, con estos ejercicios bien sencillos, hemos visto que si la resistencia interna de la fuente de corriente es muy grande, va a ser mucho más eficiente, porque va a entregar casi toda la corriente a nuestra carga, ¿o no? Y eso es lo que nos indica el concepto de fuente de corriente real, que tiene que tener una resistencia inmensa a diferencia de la resistencia de carga. Aquí lo hemos comprobado con estos ejercicios muy sencillos y muy simples. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente tema. Y no se olviden que pronto vamos a ver el tema de diodos, tema de transistores y otros componentes. Estos videos le van a dar buena base para sus diseños electrónicos y para entender mejor la electricidad y la electrónica. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chao.